Shalom y bienvenidos una vez más a Perlas de la Torá. Soy el Moré Matán, el pastor Matt McKeown, y una vez más aquí estamos profundizando en las perlas de la Torá. Esta semana nuestra porción de la Torá se llama Corash, Coré, y por supuesto trata principalmente de la rebelión de Corash y sus hombres. Se trata, por supuesto, de un relato de envidia y celos por parte de Coré contra Moisés y Aarón. Aunque él es de la tribu de Leví, su responsabilidad hacia el tabernáculo y los instrumentos en él, parece que para él no era un trabajo lo suficientemente bueno, no era lo suficientemente prestigioso para él. Así que este relato, esta porción de la Torá, es del capítulo 16 de Números, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 32 del capítulo 18. Y obviamente tenemos la rebelión liderada por Coré, Datán, Abiram y On contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Por supuesto tenemos la idea de rebelión contra la autoridad, pero también de juicio y expiación. Veamos el punto número 1 de esta semana, la rebelión en sí. Desde una perspectiva judía tradicional, la rebelión de Coré se considera un desafío al nombramiento divino de Moisés y Aarón. Recuerde, estos hombres no se erigieron a sí mismos como líderes, ni le pidieron a Dios estas asignaciones. Esto es algo que Dios hizo al designarlos como líderes. En el Talmud, en el Tratado Sanedrín 110a, vemos una discusión sobre los motivos de la rebelión de Coré, sugiriendo que fue impulsada por los celos y la ambición. Rashi comenta en Números, capítulo 16, versículo 1, que Coré, un levita, se sintió menospreciado por no haber sido elegido líder de su tribu y engañó a los demás con sus quejas. Ahora bien, por supuesto, me voy esta semana para hacer un gran viaje. Voy a estar fuera casi todo el mes de julio. Así que por favor oren por mí, ya que estoy siendo enviado en nombre de nuestro ministerio a varios países de Europa y también para África. Este es el trabajo que tengo. Es el trabajo al que me envía el rabino. No puedo estar celoso o envidioso del trabajo de otro. Esta es la responsabilidad que se me ha dado. Y todo el mundo en nuestra organización, y todo el mundo en cualquier organización, tiene sus respectivas funciones. Y no debemos tener envidia del papel de otros. Rashi también habla de esto. Y la razón por la que estoy pensando en mi viaje es que dentro de unos días iré a la sinagoga de Rashi y a su lugar donde lo enterraron en Francia. Así pues, Rashi también explica que el desafío de Coré era fundamentalmente erróneo, porque se basaba en esta envidia y rivalidad, y no en un deseo sincero de justicia o de mejora en el liderazgo. No creía realmente que pudiera hacer un trabajo mejor, y no buscaba realmente justicia, que algo se hiciera bien. Buscaba ser en su mente más importante. Así que según Rashi, esta motivación egoísta condena su esfuerzo desde el principio. Es una mala idea en todos los sentidos. No estaba alineada con la voluntad divina, sino con la ambición personal. Ahora bien, como aprendemos en la Torá en muchos lugares, la ambición en sí no es ni buena ni mala, pero cuando tenemos una ambición o un impulso de llegar a ser mejores o más altos que otra persona, o de alguien con el fin de obtener una mejor posición, esto es terrible. Esa ambición mezclada con celos y rivalidad es una combinación peligrosa, y esto es algo que tenemos que vigilar en nuestras congregaciones, en nuestras sinagogas, comunidades mesiánicas e iglesias.
En cuanto a la perspectiva mesiánica, el relato refleja en cierto modo, en el Nuevo Testamento, las enseñanzas sobre los peligros de la discordia y la ambición egoísta. En tercera de Juan 1, 9 y 10, el apóstol Juan advierte contra individuos como Demetrio, que ama ser el primero y causa división. Yeshua enseña sobre el liderazgo de servicio en Mateo capítulo 20, versículos 26 a 28, destacando que los verdaderos líderes en el reino de Dios son aquellos que sirven a los demás, a diferencia de los líderes mundanos que se enseñorean de sus seguidores. Él es muy específico con los apóstoles, diciendo cosas como: no podemos tener nuestro liderazgo como el liderazgo de los gentiles. No es correcto. No podemos actuar como lo hace el mundo. La casa de Israel tiene un estándar muy diferente. Y recuerden que él mismo dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. En contraste con el enfoque de Coré, Yeshua ejemplifica los principios de humildad y liderazgo de servicio. Y esto es fundamental para el judaísmo mesiánico y se destaca en todo el Nuevo Testamento. Yeshua enseñó que los verdaderos líderes deben ser primeros servidores. Quien quiera llegar a ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor, como él dijo, y quien quiera ser el primero debe ser el siervo de todos. Como mencioné antes, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esta enseñanza contrasta fuertemente con el comportamiento de Coré, resaltando la disparidad entre buscar el liderazgo para el engrandecimiento propio y tratar de salir adelante para sus propios fines. Nos muestra la diferencia entre eso y considerar el liderazgo como una oportunidad para servir a los demás. En mi país, a los políticos a veces se les llama servidores públicos. Pero el problema es que el cargo conlleva poder, y muchas veces vemos a personas que no son servidores públicos, sino que tratan de enseñorearse de los demás. Esto no debería ser así. La vida y la muerte de Yeshua ofrecen un modelo de liderazgo que sacrifica el poder y el beneficio personal por el bienestar de los demás, lo que se opone frontalmente a Coré y su compañía. Se centraban en la manipulación de los valores comunitarios para la elevación personal. Esta no es la actitud correcta. Número 2. El juicio divino y la tierra tragándose a los rebeldes. Esta siempre ha sido, desde que era niño, un relato que me asombraba. Cuando Moisés dice, parafraseando aquí, si Dios hace algo nuevo, como que la tierra se abra y se trague a la gente y bajen vivos al Seol, entonces lo sabréis. Parece una cosa tan ordinaria de decir, y entonces eso es exactamente lo que le sucede a Coré y a sus hombres. Así que, desde una perspectiva judía tradicional, el juicio dramático en el que la tierra se abre y se traga a Coré y a sus seguidores, esto sucede en los versículos 31 a 33 del capítulo 16 del libro de Números. Se interpreta en el Midrash, en Números Rabá 18, 10, como testimonio de la severidad de desafiar la autoridad divina. Lo interesante es que este acontecimiento subraya que la rebelión contra los líderes designados por Dios equivale literalmente a la rebelión contra Dios mismo. Eso es algo que debemos entender. Dios pone a la gente en su lugar para trabajar en su nombre y a veces incluso para imponer su juicio. Por eso uno de los nombres de Dios, Elohim, se usa con ángeles o personas
que tienen la autoridad de traer el juicio de Dios, los agentes del juicio de Dios. Recuerden, el nombre de Dios que no decimos es lo que decimos como Adonai o Hashem. Ese nombre se refiere a la misericordia de Dios, pero este nombre Elohim se refiere al juicio de Dios. Y es por eso que a veces ese nombre de Dios es aplicado a individuos, porque ellos están parados en el lugar de dar el juicio de Dios. Son agentes del juicio de Dios. Además, el Talmud tiene una discusión sobre el simbolismo de la apertura de la tierra como una lección sobre el poder destructivo de la disputa y la división. El Sanedrín 110 advierte específicamente contra la participación en una disputa que no sea por el bien del cielo. Recuerden, puede haber una disputa por el bien del cielo. Estamos tratando de llegar a la verdad. Estamos en desacuerdo con la idea de que cada uno va a aprender del otro. Estamos tratando de encontrar la respuesta real, o en algunos casos, un compromiso. Eso es diferente de discutir por decir, yo tengo razón, y por tanto, soy mejor. Creo que esto lo vemos mucho en todo el mundo en la política moderna. Discusiones que son destructivas y divisorias. La rebelión de Coré es un buen ejemplo de una disputa motivada por el beneficio personal y los celos, más que por una auténtica preocupación por el bienestar de la comunidad. En cuanto a una perspectiva mesiánica de esto, el concepto de juicio divino también está presente en las enseñanzas de Yeshua, particularmente en sus parábolas como la del trigo y la cizaña. Esto se encuentra en el capítulo 13 de Mateo, donde se afirma la separación y el juicio final de los justos y los malvados por parte de Dios. El énfasis de Yeshua, sin embargo, está a menudo en el arrepentimiento y en la oportunidad de volver a estar bien con Dios antes de que ocurra el juicio. Esto es en lo que tenemos que centrarnos. No podemos alegrarnos del juicio de Dios contra otros. Si esa es la verdad, si esa es nuestra manera de ser, entonces no somos diferentes a Jonás, que se sentó bajo la hoja de esta planta que Dios hizo crecer. Se sentó a la sombra y esperó el espectáculo. Esperó el despliegue del juicio y la ira de Dios. Y luego se desilusionó cuando la gente se arrepintió. ¡Qué actitud tan terrible! Nuestro objetivo final y nuestra preocupación debe ser el arrepentimiento. Necesitamos tener en mente que la gente tiene la oportunidad de arrepentirse y necesitamos darles esa oportunidad. No queremos ver la destrucción de otros. Hubiera sido mejor si Coré y su rebelión terminaran en arrepentimiento en lugar de que la tierra se los tragara. Ahora, en cuanto a una continuación de esta perspectiva mesiánica, en el contexto del judaísmo mesiánico, el juicio sobre Coré y sus seguidores pone de relieve temas de soberanía divina y responsabilidad que resuenan con las enseñanzas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla del firme establecimiento de la autoridad divina y de las consecuencias de oponerse a ella. En el capítulo 13 de Romanos, deja muy claro que las autoridades que están por encima de nosotros han sido establecidas por Dios, y que si uno se rebela contra esas autoridades gobernantes, se está rebelando contra Dios mismo, porque es Dios quien ha puesto a esas personas en posiciones de autoridad. Esto va completamente de acuerdo con el relato de Coré y su rebelión. Hay que recordarlo. El énfasis de Yeshua en la condición del corazón y las motivaciones internas, como se ve en sus enseñanzas sobre la justicia en Mateo capítulo 5, versículos 20 al 22. Se hace eco de la lección más profunda de Coré y este incidente sobre los peligros de la envidia y el orgullo.
El drástico desenlace, el impactante desenlace de este relato, sirve como recordatorio de que el verdadero liderazgo a los ojos de Dios no tiene que ver con el poder externo o la posición, sino con la humildad, rectitud y servidumbre. Cualidades que son ejemplificadas por Moisés y, por supuesto, en última instancia, en Yeshua, que aunque siendo en su propia naturaleza, Dios, dice en Filipenses 2, no consideró la igualdad con Dios algo para ser utilizado en su propio beneficio. Otra forma de traducirlo es que no veía la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse con fuerza. Esto es tan importante cuando tratamos de imitar a nuestro Mesías, Yeshua. Número 3. El papel de Aarón y la vara en flor. Desde una perspectiva judía tradicional, tras la rebelión, Dios ordena a Moisés que recoja la vara de cada jefe tribal para confirmar al sumo sacerdote de su elección. La vara de Aarón no solo brotó, sino que produjo almendras y flores de la noche a la mañana. Lo vemos en Números 17, versículo 8. Esto muestra sin lugar a dudas que Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote. Este milagro es visto como un respaldo divino a la autoridad de Aarón y una reprimenda a cualquier otra disidencia posterior. Por supuesto, en mi país, ya lo he mencionado antes en esta enseñanza, la idea de la política. Estamos en época de elecciones. En noviembre, los Estados Unidos de América elegirán, iba a decir que elegiremos un nuevo presidente, pero no elegiremos un nuevo presidente. Nuestras opciones son dos hombres que han sido presidentes antes. Uno que es actualmente el presidente y otro que fue presidente antes que este. Me parece interesante que los candidatos presidenciales en mi país, y tal vez los candidatos a primer ministro o presidente o algún otro cargo de autoridad en su país, también podrían hacerlo. Pero en mi país, cada candidato intenta conseguir el respaldo de la persona más popular o famosa que pueda. Celebridades, músicos, actores, activistas, personalidades de YouTube. Todo el mundo intenta conseguir el apoyo de la persona más popular o famosa. Imagínense esto. Aaron obtiene el respaldo de la flor innata de la sociedad. Su aval es el del mismísimo Dios. Recogiendo todas las varas, solo a uno le ocurrió un milagro y fue la de Aarón. Imaginen eso. Por naturaleza, por definición, una vara es algo que ha sido cortado del árbol. No tiene vida. Solo Dios puede traer vida de la muerte. Solo Dios puede hacer que esta vara florezca y produzca almendras de la noche a la mañana. Es simplemente asombroso. Esta fue una prueba positiva de que no fueron Moisés y Aarón tratando de apoderarse del poder y la autoridad, sino que fue Dios quien los puso en esos lugares de autoridad. En el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Hebreos, Yeshua es representado como nuestro gran sumo sacerdote, cuya autoridad es confirmada por Dios a través de señales y prodigios, especialmente su resurrección. En el capítulo 9 de Hebreos, versículos 11 al 14, Yeshua es descrito como un sumo sacerdote de un nuevo y más grande pacto que cumple lo que el sacerdocio levítico y la Torá prefiguraban. Es un pasaje asombroso. En el pensamiento mesiánico, la vara de Aarón en flor puede ser vista como una prefiguración de la resurrección de Yeshua. Como mencioné, la vara por definición está muerta, pero entonces brota de ella nueva vida. ¡Qué asombroso, asombroso pensamiento! La resurrección de Yeshua es vista en el judaísmo mesiánico como la validación definitiva de su mesianidad y designación divina.
Una cosa es que entregue su vida por nosotros. Otra cosa es que haya vencido a la muerte. Esta es la prueba de que Dios respalda a Yeshua. Número 4. Expiación e intercesión por Moisés y Aarón. Desde una perspectiva judía tradicional, a raíz de la rebelión, se desata una terrible plaga entre el pueblo. Es un castigo divino. Es un juicio divino. Moisés y Aarón no se complacen en esta plaga, sino que entran en acción. Acción de intercesión. Aarón hace expiación por el pueblo usando incienso para detener la plaga. Lo vemos en el capítulo 17, versículos 11 a 13, y este acto de intercesión es crucial y pone de relieve el papel del sacerdocio como mediador entre Dios y el pueblo. La rápida respuesta de Moisés y Aarón al brote de una plaga entre los israelitas tras esta famosa rebelión subraya su papel no solo como líderes, sino también como intercesores por el pueblo. Esto es muy importante. En Números 16, versículos 46 al 48, Aarón, por instrucción de Moisés, toma el incienso y hace expiación por el pueblo, interponiéndose entre los muertos y los vivos para detener la plaga. Esto es asombroso. El Talmud discute la efectividad de la intercesión de Aarón, enfatizando el poder de los individuos justos para evitar la ira divina. Esto lo vemos en Yeshua. Su papel como intercesor es central en el Nuevo Testamento, donde se le describe intercediendo en favor de los creyentes en Romanos capítulo 8, versículo 34. Su muerte sacrificial e intercesión continua proporcionan la expiación definitiva por el pecado, superando la expiación hecha por Aarón. Es una expiación definitiva. Este relato también anima a la reflexión personal sobre el papel de cada uno en la intercesión por los demás. Tenemos que interceder por los demás, ya sea en la oración o en actos de perdón o abogando por otra persona. Desafía a los creyentes a considerar cómo pueden ser agentes de reconciliación. Recuerden que tenemos este ministerio de reconciliación que dice la Escritura, y paz en sus propios contextos, siguiendo los ejemplos de Moisés, Aarón y, por supuesto, Yeshua. Número 5. Las responsabilidades y derechos del sacerdocio. Desde una perspectiva judía tradicional, la última parte de la porción en Números 18 detalla los deberes y privilegios del sacerdocio y de los levitas, enfatizando la seriedad y santidad de su servicio. La distribución de los diezmos y las ofrendas pone de relieve el papel de la comunidad en el apoyo al sacerdocio, un tema elaborado en la ley y los comentarios judíos. El famoso rabino Rashi comenta Número 18, versículo 21, y explica el significado de que los levitas recibieran los diezmos como compensación por su servicio en el tabernáculo. Esto les impide poseer tierras y dedicarse a otras formas de actividad económica. Este acuerdo garantiza que los levitas puedan dedicarse plenamente a sus responsabilidades espirituales sin distracciones económicas. Y déjenme decirles que aquellos de nosotros en el ministerio podemos tener distracciones económicas. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces incluso nuestras distracciones económicas están ligadas a no tener una mentalidad de abundancia. El rabino Shapira ha estado trabajando conmigo durante años para salir de lo que nos gusta llamar una mentalidad de pobreza. Si sirves al Señor, Él cuidará de ti. No significa que te hará rico. No creemos en un evangelio de prosperidad. Pero si creemos que nuestras necesidades serán atendidas y necesitamos tener fe en que Dios cuidará de la gente que le sirve, es una cuestión de fe y tenemos que tomárnoslo en serio. Como perspectiva mesiánica,
El principio de apoyar a los que ministran espiritualmente continúa en las enseñanzas de Pablo, que discute el derecho de los apóstoles y predicadores a recibir apoyo de aquellos a quienes ministran. Vemos esto en 1 Corintios 9, versículos 13 y 14. En el Nuevo Testamento, el concepto de liderazgo y comunidad, la idea del apoyo al liderazgo, se vuelve a tratar con un enfoque en 1 Pedro 2, versículo 9, de un sacerdocio de los creyentes. Esto amplía la idea del sacerdocio y de que reciben una compensación y que tienen trabajos y funciones, sugiriendo que todos nosotros en el reino tenemos un papel y una responsabilidad y que todos seremos atendidos. Pablo, en la primera epístola a los Corintios 9, establece un paralelismo entre los derechos de los sacerdotes levitas a recibir el sustento de los servicios del templo y los derechos de quienes ejercen el ministerio a recibir compensación. Esto no significa, repito, que la gente deba enriquecerse. Estoy en contra de esa idea y creo que siempre es una buena idea que seamos como Pablo y que seamos algo así como fabricantes de tiendas. Tener otra forma de ingresos, no solo del ministerio, ya sea escribiendo libros o dando conferencias para alguien como yo, escribiendo música y vendiéndola como una forma de ganar dinero extra. Creo que es una manera maravillosa de tener un trabajo y un papel en la sociedad secular, al mismo tiempo que ministrar en la congregación. Creo que es una buena lección para nosotros. Y finalmente, número 6. Lecciones sobre gobierno y selección divina, desde una perspectiva judía tradicional. Este episodio de Coré constituye una profunda lección sobre la dinámica del liderazgo y el gobierno. Enseña sobre la peligrosa naturaleza de ser un demagogo y la importancia de reconocer y respetar las elecciones de Dios para el liderazgo, incluso si pensamos que seríamos más adecuados. Dios tiene razones para poner a aquellos en autoridad que Él ha puesto allí. Necesitamos someternos a la voluntad de Dios, y siempre y cuando la persona esté haciendo las cosas de una manera justa, siempre y cuando no nos esté llevando al pecado, necesitamos respetar esas autoridades y someternos a ellas, porque Dios las ha puesto en su lugar. En cuanto a una perspectiva mesiánica, para concluir, la vida y las enseñanzas de Yeshua a menudo se centraron en el reino de Dios, haciendo hincapié en que la verdadera autoridad viene de Dios mismo, y que los líderes humanos deben tratar de alinearse con la voluntad divina. Sus enseñanzas sobre la humildad y el liderazgo de servicio, por ejemplo, lavando los pies a sus discípulos en el capítulo 13 de Juan, nos proporcionan un modelo radicalmente distinto de la actitud de autopromoción de Coré. Desde una perspectiva judía mesiánica, el relato de Coré puede verse como una ilustración de la necesidad de discernimiento y de reconocer y seguir a los líderes elegidos por Dios. Yeshua encarna al máximo líder divinamente designado, cuya autoridad se confirma a través de sus enseñanzas, milagros, muerte y resurrección. La lección de la rebelión de Coré es particularmente relevante para las personas hoy en día, que hay en las congregaciones en términos de gobierno y reconocimiento de la autoridad, y fomenta un modelo de liderazgo que se alinea con los principios bíblicos de humildad, servicio y confianza en la guía divina. Tenemos que ser humildes. Recuerden, nosotros como líderes no estamos para ser servidos, sino para servir siguiendo el santo ejemplo de Yeshua. Oro que esto les haya sido de bendición esta semana. Y si tienen algún problema en su espíritu con la rebelión, eso es algo de lo que necesitamos arrepentirnos. Arrepentirse de ese espíritu rebelde de Coré. Y tratar de encontrar nuevas y mejores formas de apoyar el liderazgo de su congregación o el liderazgo en nuestro ministerio internacionalmente.
Ayúdenos a encontrar nuevas y mejores maneras para que seamos más como Yeshua en su humilde liderazgo de siervo. Gracias por acompañarme esta semana como siempre. Les deseo shalom y todo lo mejor. Kol Tuv.